Sí, yo creo que más o menos ya para esta es la que acabo de hacer, esta última. Yo creo que para una persona ya de 60, 70 años, aún en reposo, existe un riesgo latente de sufrir un infarto. Muy pequeño, estamos hablando de menos del 5% quizás, pero ya hay un infarto, un accidente cerebrovascular, pero ya estamos hablando de que existe el riesgo. Y obviamente dependiendo de la persona, pues también aquí, por ejemplo, aquí se cruza. A lo mejor hay personas más de 60 años que son más sanas, pero en fin y al cabo ya al final todos se todos se juntan aquí en esta parte. O sea, si ya desarrollas potencias de 7 del corazón, ya es muy probable sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto o cosas así. Pero bueno, entonces, para que se vean más o menos esos. Insertar nueva diapositiva. Y se los dejo ahí por si algún día quieren asustar a alguien. Ya dice, no, mira, no te vayas a acostar después de hacer ejercicio, porque te puedes morir, literalmente, o quedar mal, porque, o sea, muchas veces pierden el habla, o la capacidad para caminar, o parálisis facial. No necesariamente es muerte. Bueno, entonces, sí, cierto. Vamos a continuar con un tema distinto. La ley de Pouseville, o Pouseville, creo que se pronuncia. ¿Esta qué nos dice? Esta ley, y de hecho es ley porque tiene comprobación matemática y todo, dice que se puede calcular el flujo de un fluido, que es decir, es la derivada del volumen con respecto al tiempo, de esta manera. Es pi que multiplica a la presión por el radio del tubo elevado a la cuarta, multiplicado por 8 entre la viscosidad y el largo de la tubería. Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo un depósito de agua, obviamente entre más alto entre mayor altura tiene el depósito del agua, mayor presión va a desarrollar. Porque recordemos que la presión, porque si las pongo, control C, control V, recordemos que la presión es igual a la densidad, la gravedad y la altura. Punto, punto. Y tú no tienes grado de densidad, así que te ponemos en... Ahí está. Y ahora sí ya tiene cara de densidad. La presión es igual a densidad, gravedad por altura. Y entonces, para esto nos sirve, esto es cuando no hay fricción de la tubería ni nada de esto, cuando en casos muy ideales, vamos a hacer un ejercicio. Se tiene un depósito de agua que está situado a 12 metros sobre el nivel de la llave de salida. Y ya estamos considerando entonces que el agua dentro del depósito está a 12 metros, o sea, hasta acá arriba. No, los 12 metros, solamente tomarías los 12 metros si el agua llega nada más aquí y apenas alcanza a salir por la tubería, pero lo tomas desde el punto más alto normalmente. Considere. Bueno, tienes esto, 12 metros de altura sobre el nivel de la llave inferior. La tubería es de 1 pulgada, el diámetro de la tubería. El largo de la tubería es de 10 metros, entonces calcular el flujo de agua en la llave y hay que considerar la viscosidad como un centipoint. Bueno, yo creo que primero nos vamos hacia la viscosidad del agua. Las unidades de la viscosidad comúnmente se manejan los points. Ay, vamos a prender la otra lámpara.
La viscosidad del agua es de 1 centipoints. Esto es 0, bueno, quitando el prefijo de centi, sería 0.01, que es gramo sobre centímetro por segundo. En el sistema internacional se utilizan los pascales por segundo. Esa es la unidad de viscosidad. Entonces, para transformar esto a pascales, bueno, este es el point. Este es el point, gramo sobre centímetro por segundo. Entonces, para transformarlo a pascales, los pascales están en metros. Entonces, para transformar estos centímetros a metros, ahí está. 100 centímetros, 1 metro. Y ahora los gramos. En vez de gramos, son kilogramos. Y pues ya nada más cancelo las unidades. 2 ceros con 2 ceros, gramo con gramo, centímetro con centímetro. Y bueno, entonces ya nada más nos queda 0.01 entre 10 es 0.001 unidades el kilogramo sobre segundo por metro. Esta unidad es el pascal por segundo. Porque recordemos, bueno, ya nada más haciendo redundancia, el pascal son newtons sobre metro cuadrado. El newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y multiplicando entonces, no es cierto, faltan los metros cuadrados. 1 entre metro cuadrado. Entonces, con este se anulan y nada más quedan kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Y si multiplico el pascal por un segundo, pues el cuadrado se anula y ya queda así. Nada más es para puntualizar las unidades de por qué son así. Pero bueno, entonces la viscosidad del agua tradicional es de un centipoint o 1 milipascal. 1 milipascal por segundo. Varía un poco si contiene sales o otra cosa el agua, azúcar, obviamente si tiene azúcares o materia orgánica, pues varía mucho más la viscosidad, pero en general es esa. Ok, entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice que el depósito, desde aquí, de donde está el agua, hasta la llave, tiene una altura de 12 metros. Entonces hay que calcular la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática es igual a 12 metros por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo, por la densidad. Manejamos la de 1000, no, más exacta. La de 994 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a hacerlo también aquí en el Excelito. Entonces, esto es igual a la densidad 994 por 9.8, que es la gravedad, por los 12 metros. Y esto nos da 116.894.4. 116.894.4 pascales. Bueno, sí ya. 0.4 pascales. Y bueno, ya tenemos la presión hidrostática, entonces nada más falta el diámetro de la tubería. La tubería que tenemos aquí, esta es de 1 pulgada, o sea, 2.54 centímetros. Ese es el diámetro. El diámetro lo representas así. El radio es exactamente la mitad. Entonces, de aquí, el radio es de 1.27.
1.27 centímetros o 0.0127 centímetros, no, metros. Ese es el radio, 1.0127 metros. Y ya nos dieron el largo de la tubería, que es de 10 metros, entonces ya podemos calcularlo. Entonces, el flujo de agua que va a salir es igual a pi octavos por el radio a la cuarta por la presión entre la viscosidad por el largo. Demasiado como para hacerlo aquí. Bueno, vamos a hacerlo aquí, ya nada más lo resolvemos ahí en el Excel. Entonces son pi octavos por 0.0127 a la cuarta por los 116.894. Todo esto entre 0.01, que es la viscosidad, y el largo, que son 10 metros. Octavos. Casi no se ve. Bueno. Entonces ya tenemos la presión. Esa es la presión, entonces vamos a calcular el flujo. Y el flujo, entonces, es igual a la presión por pi, no, ¿cuál po? Pi, por pi, por el radio a la cuarta. Y es 0.0127 x a la y a la cuarta. Ahí está. Y todo eso entre 8 por la viscosidad, que es 0.01 por ¿qué? El diámetro de la tubería, que es de 10 metros. Y esto nos da de 0.19 metros cúbicos sobre segundo. O sea, están saliendo casi 120 litros. Bueno, vamos a anotarlo. Sí. Ya nada más para que quepa ahí en el pizarrón, en la última parte. Con todo y unidades, entonces este era pi octavos. Estos no nos aportan unidades. Y es 0.0127 metros que va a ir elevado a la cuarta. Entonces este metro va a quedar elevado a la cuarta por la presión, que dijimos que 2 pascales era esto. Kilogramo sobre metro por segundo. Segundo cuadrado, porque es pascal. Ahí está. Todo eso entre la viscosidad. La viscosidad es kilogramos, es 0.001 kilogramos sobre metro por segundo. Y todo eso multiplica a el largo, que son 10 metros. Entonces, kilogramo con kilogramo se anulan. Metro con metro, estas dos se anulan casi, este con el cuadrado. Entonces ya nomás nos quedan segundos que están dividiendo. Y aquí tenemos metro a la cuarta. Metro a la cuarta dividido entre metro. Entonces ya nada más va a quedar metro cúbico. Por eso entonces el flujo es igual a, ¿qué habíamos dicho? 0.1194 metros cúbicos sobre segundo. Ahí está, metros cúbicos sobre segundo, o multiplicando por 1000 serían 119.4 litros sobre segundo, lo cual es mucho. Bueno, leve, es una tubería. Si fuera una fuga de agua, ahí sí me preocupo y bastante. Y es como quedaría el resultado. Bueno,
derivado de la ecuación de Poiseuille, nosotros, bueno, sabemos que el sistema vascular consta de arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, que llevan a cabo el transporte de sangre desde el corazón hasta los órganos y luego de regreso. El sistema tiene que trabajar de manera que minimice la pérdida de energía, bueno, la energía consumida por el corazón para bombear dicha sangre. En particular, esta energía se reduce cuando se baja la resistencia a la sangre. Una de las leyes de Poiseuille establece precisamente que la resistencia es igual a la conductividad de la sangre, bueno, pues sí, la oposición al movimiento, y es igual al el largo entre la resistencia al cuadrado. Esto viene entonces de aquí, de esta ecuación, porque entonces lo que maneja como constante es el radio a la cuarta entre L, porque entonces la viscosidad de la sangre pues es más o menos, es constante, bueno, no es más o menos, es constante. Si varía mucho la viscosidad de la sangre, te mueres. Igual la presión tampoco puede variar mucho, también ya vimos que te mueres si varía la presión. Sí, ese de que tienes la sangre muy viscosa es una mentira, o sea, viscosidad en términos específicos, no. Puede ser que tengas mucha grasa en sangre o mucho azúcar o muy lo que quieras, pero la viscosidad no puede variar mucho porque el consumo de presión se hace muy alto y pues ya vimos que te puedes morir en el proceso. Y bueno, entonces precisamente todo eso se maneja como constante, todo el 8, el pi sobre 8 por la presión entre la viscosidad lo maneja aquí como una constante y entonces esto es la resistencia. Y entonces precisamente para minimizar la resistencia cada vez que hay una ramificación, se hace esto. Esta es la ramificación de la arteria o vénula o el vaso capilar, que sea. Esta es la principal y esta es la ramificación. Y entonces siempre sale en un ángulo. Este ángulo, el cuerpo lo adaptó precisamente para que la pérdida sea mínima. De hecho, la máxima pérdida así de energía completamente es cuando esto estás a 90 grados. Es cuando se pierde más energía. Entonces, obviamente cuando se pierde menos es aproximadamente a 0 grados. Pero, aquí hay un detalle. Cuando están a 0 grados, aproximadamente cuando este ángulo es menos inclinado, también aumenta el riesgo de trombosis. Aquí los eritrocitos se pueden quedar atorados. Bueno, déjenme buscar una imagen. Bueno, entonces, precisamente para minimizar el peligro y el gasto de energía, o derivando estas dos ecuaciones, que es lo que va siendo la resistencia de cada una, las dos son multiplicadas por la constante, entonces queda finalmente así, ya optimizado. El ángulo es igual al radio a la cuarta, la relación del radio a la cuarta de cada una de ellas, donde el radio menor, este es el radio menor, entre el radio mayor a la cuarta. Y bueno, aquí, bueno, no es el caso típico de una trombosis o un accidente cerebrovascular. Este es más bien anemia falciforme. Cada vez que hay una bifurcación, cada vez que se separan los vasos capilares, sucede esto, de que precisamente en esta parte se pueden acumular se pueden quedar atoradas las células. Esto es importante precisamente porque en el caso de la anemia falciforme, los eritrocitos al tener esta forma como de media luna, no pueden pasar tan fácilmente y se quedan atorados ocasionando trombosis. Lo mismo puede pasar con los eritrocitos normales, pero pasa muchísimo menos. Por eso ayuda mucho la forma de dona, para que sean exageradamente elásticos para este tipo de situaciones. Y también otra cosa que llega a pasar es que sucede esto cuando los mismos eritrocitos ya están viejos. Cuando no te alimentas con vitamina E, los eritrocitos se envejecen más de lo debido y circulan más tiempo del que deben, envejecen mucho y forman este tipo de trombosis. Porque como los eritrocitos no tienen núcleo, una vez que sus proteínas ya se agotaron, las de la superficie, no tienen cómo renovarlas ni nada. Entonces, por eso, como no se pueden dividir los eritrocitos ni se pueden reparar de manera permanente, por eso tienen que ser renovados de manera constante. Bueno, esa es una de las cosas que pasa y esa es cómo se calcula la pérdida de
bueno, la optimización más bien, esto no es pérdida de energía, es la optimización de los vasos sanguíneos bueno, utilizando la ecuación de Paulsville. Pues aquí les dejo todo el material. Uy. La ecuación de Paulsville, esta, se utiliza precisamente porque este es un flujo. Y todos los flujos tienen esta característica. Es igual a la fuerza impulsora. Es la fuerza impulsora entre la resistencia. Entre la resistencia es una característica común de todos los flujos. Impulsora. En el caso específico de fluidos, la fuerza impulsora es la presión, que es esta que tenemos aquí. La resistencia viene minimizada por el radio a la cuarta, se amplía al aumentar el largo. Entre más larga es la tubería, más aumenta la resistencia. Se disminuye la resistencia elevando esto a la cuarta, y pues ya nomás los factores geométricos, como son redondos, pues como es una tubería redonda, pues lo manejas así como pi octavos, pero estos salen de los factores geométricos. Precisamente esto nace de que el área, control Z, esto nace de que el área es igual a pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Y entonces, para la sustitución se utiliza el diámetro y bla, bla, bla. Pero aquí parte de esto sale ahí. Y, ¿qué más? Entonces, esta fuerza impulsora algo que se maneja digamos que muy común para todos. Por ejemplo, flujo eléctrico. La fuerza impulsora es el voltaje. Y la resistencia se sigue llamando resistencia. Hay otro flujo de calor. En el flujo de calor, la fuerza impulsora es la diferencia de temperaturas. Entre más grande sea la diferencia de temperaturas entre dos cuerpos, pues más flujo de calor va a haber. Más calor se va a difundir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Y la resistencia se llama aislamiento térmico. Que también lo puedes, aislamiento térmico. También puedes manejar exactamente el factor contrario. En vez de una resistencia, manejar una conductividad. Una conductividad por la fuerza impulsora. Por la fuerza impulsora. Y de hecho la ecuación de Paulsville es lo que hace. En realidad trabaja más con la conductividad o la facilidad para que pase,
más que con la resistencia. Y todo esto es el inverso de la... Todo esto, bueno, el radio a la cuarta sobre L, en realidad esto es el inverso a la resistencia. Lo que hace trabajar esta es con la... bueno, con... ay, perdón, se me fueron las cabras. Trabaja con la conductividad. Y bueno, otra cosa que se puede manejar con esta, control C. Pérdidas de presión en una tubería. Entonces, si tenemos esta relación de que el flujo es igual a todo esto, eso significa que entonces, si nosotros despejamos la presión, voy a dejar esto, control C, control V, ¿cómo quedaría? La presión, aquí teníamos, era igual al flujo, ahí estaba, el flujo. Entonces el flujo estaba a este lado. Entonces todo esto que está dividiendo pasaría multiplicando al flujo. Pasaría multiplicando al flujo y todo esto que está multiplicando, pues pasa dividiendo. Y así es como quedaría una caída de presión. Eso significa que si tú tienes una tubería, entre más larga sea la tubería, más presión va a tirar. Igual, entre más viscoso sea el fluido que está circulando ahí, pues también va a tirar más presión. Entre más flujo esté fluyendo, pues también más presión. Pero en realidad el factor que más te afecta es el radio de la tubería. O sea, el diámetro de la tubería o radio a la cuarta te afecta la caída de presión. Este es uno de los factores, no es el único, no es el mejor, pero a partir de aquí ya nacen los otros. Vamos a ver ahora sí, ya entonces, la introducción a los números adimensionales. El primero de ellos que vamos a ver es el número de Reynolds, que mide la turbulencia. Pero aquí es donde nacen ya los números adimensionales.